por lo pronto vamos a hablar con un especialista mundial en un tema mayor de nuestras sociedades, que es el de las pensiones. El tema es tanto más grave que cada vez hay personas de más edad en nuestras sociedades porque la esperanza de vida crece. Y nuestro país es uno de ellos que no ha acertado todavía con una fórmula organizada y sostenible para el ahorro, y de manera que nuestras personas de edad tengan seguridad en la etapa final de la vida. Tenemos un sistema privado y un sistema público, tenemos muchos cuestionamientos sobre eso, de manera que nos inspirará lo que pueda decirnos desde Londres un especialista de la organización, la OCDE, el señor Pablo Antolín. Señor Antolín, muy buenas tardes para usted. Recuerdo que usted es el economista principal de la Unidad de Pensiones Privadas de la División de Asuntos Financieros de la OCDE con base en París, pero que hoy se halla en Londres. Señor Antolín, buenos días y bienvenido a RPP aquí en el Perú. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí. Es simplemente destacar de las pensiones de capitalización. Sí. No solo privadas, sino de capitalización. De capitalización, así es. Bueno, en los últimos días la OCDE se ha pronunciado sobre este tema y una de las sugerencias es que las contribuciones totales sean lo suficientemente altas que puedan garantizar los objetivos de la jubilación, así como promueven ustedes mecanismos de inscripción automática para ampliar la cobertura. Explíquenos, por favor, el sentido de estas dos recomendaciones. Bueno, nosotros en la OCDE siempre hemos argumentado que un sistema equilibrado de pensiones es un sistema en donde tienes un componente de reparto. Bueno, primero tienes un componente asistencial que garantice que todo ciudadano, cuando alcance la edad de jubilación, esté protegido con un cierto mínimo de vida. Y en segundo lugar, debe de haber un componente de ahorro. Ese componente de ahorro se compone de una parte de capitalización y de una parte de reparto, pero que se complementen, no que compitan, como es en el caso del Perú. Nosotros ya dijimos que en todos los países de la OCDE el reparto y la capitalización se complementan el uno con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo individuo, todo ciudadano va a tener ahorros en la capitalización y ahorros en un sistema de reparto, porque básicamente cada uno afronta unos riesgos distintos que existen a la hora de financiar la jubilación. Entonces, en este contexto, ¿qué quiere decir esto, lo que me ha preguntado usted de contribuir lo suficiente para alcanzar los objetivos? El objetivo principal es el que ha dicho usted al principio. Tiene que haber una seguridad, tiene que haber un sistema de jubilación que dé una seguridad a los ciudadanos de que puedan vivir con cierto nivel de vida. Eso es una cuestión que define cada país. Y en base a ese nivel de vida se tiene que establecer cuánto se tiene que contribuir. Unos países lo van a establecer más altos, otros más bajos, para distintos miembros de la sociedad, dependiendo de su capacidad de ahorro, va a ser distinto. Y luego, en segundo lugar, ¿cómo haces que estos modelos o estas formas de financiar la jubilación sean inclusivas? Es decir, que todos los individuos tengan acceso a ellas. Lo escojan o no lo escojan, pues bueno, es esencial. Se puede hacer de una forma que sea obligatorio, como es el caso del Perú o Chile o otros países en Europa, o se puede hacer que sea voluntario, y en el tema voluntario, para alcanzar una cobertura, una inclusividad mayor, pues hacerlo de forma que uno tenga en cuenta los mecanismos de la economía del comportamiento, que básicamente dice, si quieres que alguien haga algo, pónselo muy fácil. Y una forma fácil es decir, automáticamente estáis en el sistema y si queréis saliros, pues podéis saliros. Señor Antolín, ¿cómo está usted? Muy buenas bien. Tardes allá en Londres. Bueno, aquí en nuestro país hay una iniciativa, o son varias, mejor dicho, para que, una persona pueda retirar el total de los aportes que ha hecho a una AFP con el fin de tener liquidez y afrontar situaciones de bajos ingresos, situaciones como la que hemos tenido, por ejemplo, en pandemia.
Lo que quería preguntarle es qué consecuencias puede traer un proyecto de esta naturaleza, el uso anticipado de los recursos ya destinados en las AFPs para otros fines, ¿no? de gasto inmediato. ¿Qué puede traer esto a futuro? ¿De qué manera puede afectar ya sea al sistema pensionario en sí o también a la propia vida de los que contribuyen en las administradoras de fondos de pensiones, en el sistema pensionario? Sí, bueno, aquí hay dos preguntas en una misma pregunta. Voy a intentar separarlas. Okay. La primera es ¿cuál es la implicación de que una persona saque el dinero o sus ahorros previsionales? Pues básicamente que la implicación es que el día que se jubile no va a tener el dinero que necesita para tener una jubilación que le permita vivir como ha estado viviendo hasta ese momento. Ese es el principal impacto. Entonces, es algo que desde el punto de vista de que ahorrar para la jubilación es un ahorro finalista, en el sentido de que es para financiar la jubilación, pues no es correcto. Obviamente, la segunda parte de la pregunta, en la OCDE entendemos que hay ciertas circunstancias de penuria o de extrema necesidad, pero que están basadas en las circunstancias de los individuos en particular, en que un individuo va a necesitar ese dinero. Entonces, en esos casos extremos, la OCDE dice que se puede garantizar el acceso. El problema es que en algunos países, y por lo que entiendo en el caso del Perú, ese acceso no está basado en circunstancias especiales y de extrema necesidad que están bien reguladas y especificadas en la ley, sino que la mayoría de la gente lo puede sacar, lo necesite o no lo necesite. Obviamente, que lo necesite para comprar un coche o que lo necesite para pagar ciertas cosas, si me permite, no se considera finalista. Si me permite, ¿no? O sea, la premisa inicial cuando se lanzó este proyecto en primera instancia es que la gente pueda tener capital, pueda tener ingresos, un dinero, luego de una etapa dura de pandemia en la cual mucha gente perdió sus trabajos, no contaba con los ingresos. Esa fue la premisa y bueno, esta se mantiene hasta ahora porque, le comento, son cerca de 8 iniciativas similares que se han presentado a nivel del Congreso peruano. Ya, mire, obviamente alguien que ha perdido su puesto de trabajo y el gobierno no ha ayudado a estos individuos con sus programas de desempleo o programas especiales de desempleo ligados a la pandemia, como han hecho la mayoría de los países de la OCDE, pues va a necesitar dinero. Si se define concretamente, nosotros entendemos la necesidad, pero lo que hemos visto que en Perú es que la definición no es tan concreta. Entonces, gente que realmente no lo necesita porque no tiene una necesidad extrema, puede sacar sus ahorros para la jubilación. Y eso no es correcto. La experiencia de todos los países de la OCDE es que la mejor forma de ayudar a los individuos que han perdido poder adquisitivo, que han perdido su trabajo, es a través de los presupuestos del Estado, no con los ahorros previsionales. Porque con los ahorros previsionales lo que estás creando es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, mañana no va a haber dinero para financiar la jubilación y tarde o temprano todos nos vamos a jubilar y no vamos a tener ingresos. Señor Antolín, yo le ruego que nos espere un instante, tenemos que hacer una breve pausa, escuchar los anunciantes de RPP y quisiera retomar esta afirmación suya final, pan para hoy, hambre para mañana, porque en el Perú, como usted sabe, estamos ante una iniciativa que llevaría a que se pueda retirar el 100% de los ahorros que se habían venido haciendo destinados a asegurar la jubilación. Queremos conocer su opinión sobre ese caso específico después de una breve pausa, por favor. Son las 8:20 de la mañana en el Perú, ya es la tarde en Londres, donde se halla el señor Pablo Antolín, economista de la OCDE, el cual había utilizado esta fórmula clara y metafórica: pan para hoy, hambre para mañana, si los fondos de pensiones deberían ser utilizados para resolver dificultades de hoy. Ahora, queremos aprovechar de la experiencia que usted tiene de la OCDE, que reúne
a varios de los países con mejor gobernanza del mundo, entre los cuales varios países de América Latina, que son nuestros socios de la Alianza del Pacífico por lo demás, Colombia, Chile y México, y saber qué se ha adoptado como buenas prácticas en otros países cuando se han encontrado frente a esta presión de algunos que creen que esos ahorros deben ser entregados en 100%, como se está proponiendo en algunos sectores del Perú, a sus titulares. Bueno, como he dicho antes, nosotros, el mensaje de la OCDE es que el acceso prematuro a los fondos previsionales debe ser una medida de último recurso, basada en circunstancias excepcionales de extrema necesidad o de apuros o privaciones. Y la cuestión es definir cuáles son esas, porque es cierto que ciertos individuos en circunstancias como enfermedad terminal, pérdida de empleo o ingresos a largo plazo, pérdida de vivienda, ¿qué se puede hacer? Me alegro que menciones algunos de los países de Latinoamérica que son parte de la OCDE, porque un país que lo ha hecho bien porque ya lo tenía legislado es México. O sea, en México no ha habido ningún problema con el acceso indiscriminado del 100% o acceso para todo el mundo. México tenía bien claro en la legislación antes de la COVID que hacer estos retiros se podían hacer en circunstancias excepcionales y claramente especificadas. Entonces, en México no han habido retiros masivos. Los individuos que por circunstancias excepcionales que están claramente definidas en la legislación han necesitado esos dineros porque necesidad o penuria extrema, lo han podido sacar. Pero la mayoría de la población no lo ha sacado, no ha podido sacarlo, no ha visto reducido sus ahorros previsionales y el día de mañana tendrán ahorros para financiar su jubilación. De acuerdo. México, entonces, ¿le parece a usted que era referencia porque había una legislación, dice, anterior al COVID y que se aplicó durante los 2 años que llevamos de pandemia? Exacto. Y lo único que decía es que el acceso prematuro a los fondos previsionales es una medida excepcional de último recurso y lo que hay que discutir es cuáles son las circunstancias excepcionales. México ya lo tenía definido y, por consiguiente, ayudó a la gente que tenía que ayudar y no permitió que todo el mundo sacara el dinero por cualquier otra razón que razones de necesidad extrema. Señor Antolín, entre las recomendaciones figura una que me parece muy interesante y que se refiere a los administradores del sistema, ya sea públicos o privados, y se plantea que las normas fiscales no deberían desalentar a las personas a ahorrar para la jubilación. ¿Qué tipo de normas se deben establecer en los países para justamente tener el efecto contrario, ¿no? Que las personas puedan cultivar ese fomento, ¿no?, al ahorro para la jubilación? ¿Qué ejemplos nos puede citar, por ejemplo, en otros países? Bueno, hay ejemplos en varios países. De nuevo, México es un país de estos, pero en este caso también Chile y Estados Unidos. Son países que Alemania, Australia, por poner países fuera del continente americano, que lo que hacen es que para que todos los individuos de rentas medias en particular, tengan un incentivo para participar en el sistema, tanto el Estado como el empleador, si el individuo pone 100 soles, pues el Estado te pone 100 soles y el empleador te pone otros 100 soles. Entonces, un individuo se encuentra que poniendo 100 soles de repente tiene 300 soles. Por consiguiente, el incentivo para ahorrar es enorme. Si solamente se utilizan los incentivos fiscales de, cuanto menos renta, menos incentivo fiscal. Todos estos mecanismos de subsidio, de contribución por parte del Estado y de los trabajadores y de los empleadores, complementando la aportación del individuo, crean un incentivo enorme para que el individuo ahorre, porque sabe que si ahorra 100, de repente tiene 300. Uno de los grandes... Pero claro, sí, esos 300 no se pueden sacar luego
a su libre albedrío. Esos 300 son para financiar la jubilación el día que uno se jubile. Claro que sí. Ahora, en algunos países, por ejemplo, en los de América Latina, asistimos a una coexistencia entre un sistema privado que existe en algunos casos hace más de 30 años, y en otros un poco menos, como en el Perú, pero casi 30 años, con el sistema público que venía de antes. ¿Cuál le parece a usted que es un modelo de buena convivencia entre los dos sistemas, público y privado? Bueno, yo diría que una buena convivencia entre los sistemas públicos y privados, pues el modelo australiano, que el modelo chileno es bastante similar al modelo australiano y está tendiendo hacia él. No sé qué reformas se van a implementar ahora con el nuevo gobierno, pero lo que se oye es que pues va a establecerse más en esa idea, que se complementen. El modelo americano también es bastante bueno. La gente piensa que Estados Unidos es un país donde todo es capitalización, pero Estados Unidos tiene lo que llaman ellos la seguridad social, que es el sistema público de pensiones, que básicamente las rentas medias y bajas basan su jubilación en el sistema público de pensiones y tienen un complemento importante del sistema de capitalización. Esos son los modelos. Luego también uno puede pensar en los modelos escandinavos, que la gente siempre piensa, pero es que Escandinavia. No, Escandinavia son países donde tienen un sistema de reparto importante y un sistema de capitalización complementario muy fuerte, y todos los trabajadores ahorran en los dos sistemas. Y sistemas como el danés, está todo basado en capitalización con bastante garantías, pero funciona bastante bien, y tienes un complemento del público esencial para que ningún ciudadano el día que se jubile esté por debajo del nivel de pobreza o de un nivel mínimo de renta que establece el país. Y eso es lo que he dicho al principio de esta presentación. Todo sistema de pensiones tiene que proteger al ciudadano, darle seguridad de que el día que se jubile, en las circunstancias que haya sido su vida laboral, siempre va a estar protegido. Señor Antolín, ¿cómo debe plantearse una correcta política de comunicación entre el sistema pensionario y los mismos contribuyentes o pensionistas? Esto con el fin de, diríamos, consolidar una buena educación financiera sobre el tema de pensiones y jubilaciones, que deben ser tomadas como estrategias nacionales. Sí, este punto que mencionas es muy importante. Primero, volviendo a lo que, como había terminado antes, la comunicación tiene que empezar por decirle a los individuos claramente y demostrarlo que todo ciudadano, el día que se jubile, va a recibir un nivel mínimo de renta, de pensión. Es decir, no va a caer en la pobreza. Eso es esencial. Y segundo, que todos los mecanismos existen para garantizar que sus ahorros previsionales, la parte que esté en el público, igualmente que la parte que esté en la capitalización, se van a gestionar en su mejor interés. Y con eso hay que añadirle que se le va a ir dando información regularmente, pero no estos boletos que se dan con retornos y tal. No. Información simple, sencilla, que el individuo entienda. Esto es lo que tengo. Esto es lo que voy a tener si sigo haciendo lo que he estado haciendo hasta hoy. Y que obviamente ciertas cosas están garantizadas y ciertas cosas no están garantizadas. Pero que quede clarito quién garantiza, quién no garantiza y qué es lo que va a recibir el individuo. El individuo le gusta saber que si está ahorrando, esos ahorros se gestionan en su mejor interés y cuáles son las instituciones que lo están haciendo. Muchas gracias por su tiempo, su presencia en RPP y sus explicaciones, señor Pablo Antolín. Recuerdo que usted es un economista especializado en capitalización de fondos de pensiones en la OCDE y nos ha dado algunas pistas para inspirarnos en una reforma, eventualmente mejora de nuestro sistema, que es a la vez privado y público, y que nos dice usted podría tomar ejemplo de algunas experiencias en el mundo, como la australiana, la escandinava y en algunos aspectos la mexicana. Muchas gracias y muy buenos días o muy buenas tardes para usted en Londres, señor Antolín. Muchas gracias a ustedes, un placer. Para mí y para nosotros. Vamos a hacer una pausa, la pausa de la media hora.